estabilidad de precios y desarrollo financiero. Quiero hablar del desarrollo financiero. Y decir que esta charla tiene bases, pero quiero centrarme en una presentación que actúe como guía práctica para el desarrollo financiero, más que centrarme en la teoría. Esto es métodos y un toolkit operativo para su eficaz y actual implementación. Presentarles ejemplos en curso de cómo ya se está haciendo esto en varios países y enfatizar lo obvio, esto es que esto puede hacerse incluso en otros países, quizás aquí también en la Argentina, como posibilidad, pero también en otros países. Esta es la reseña de mi charla. Voy a comenzar con los datos para saber cuáles son los hechos y luego voy a pasar a hablar del uso de los datos a través de modelos y de la teoría. Y luego brindarles ejemplos específicos de políticas derivadas de la combinación de tener la teoría y los datos al mismo tiempo. Luego voy a hablar en términos generales acerca de la evaluación de la política de una vez implementada, como así también las políticas fácticas existentes que también podrían implementarse, políticas contrafácticas que podrían implementarse. Esto es una nueva generación de modelos macro que son herramientas adicionales que se pueden utilizar en la formulación de políticas. Por último, me voy a centrar en algunas de las cosas que ya se mencionaron. Esto es que hay dos áreas activas que tienen que ver con los intercambios de mercado y la innovación financiera, como así también el diseño óptimo del dinero electrónico y de los sistemas de pago. Primera parte de la charla entonces tiene que ver con los datos. Hemos podido recabar datos en un proyecto que tenemos en Tailandia. Aquí pueden ver 64 provincias donde hemos estado recabando datos desde 1997. De hecho, empezamos con las zonas rurales en el 97 y seguimos con un relevamiento anual desde entonces que existe hoy en día. Se ha expandido al norte y sur del país. También pasamos de las pequeñas poblaciones a incluir las zonas rurales y hemos recabado también, además de los datos anuales, datos mensuales muy detallados. Han pasado 20 años casi entonces desde que empezáramos a recabar datos, tanto anuales como mensuales, y el mapa que ven a la derecha es una imagen de una de las 6 provincias donde pueden ver la red carretera. Los puntitos son pequeñas poblaciones, las áreas destacadas son las que relevamos en 1997 en el relevamiento anual y también los relevamientos urbanos y los mensuales. Todos ellos están en el mapa destacando cómo trabajamos con la realidad en estas provincias relevadas. También pueden ver las sucursales bancarias en este sistema de información geográfica. Ahora bien, existe peligro en enfatizar estos 19-20 años de datos, porque parecería, bueno, ustedes pueden preguntarse quién querría hacer esto, quién estaría en posición de hacerlo. Nosotros hicimos mucho con esa primera encuesta de 1997, solo con esa, tanto en términos de política como de trabajos de investigación y los relevamientos anuales que, bueno, se hacen con esa frecuencia.
digamos, se ven aquí. Esto no es algo específico. En México, por ejemplo, hemos colaborado con el gobierno para evaluar el Bansefi y esos instrumentos fueron el relevamiento de hogares en institucional, similares a los que creamos para Tailandia. Estos instrumentos están disponibles en Chile. Tuve la fortuna como alumno en la Universidad de Chile y también en el Banco Central al mismo tiempo de trabajar en esta materia. Ellos querían ver qué estaba pasando en el sector de hogares. El expresidente del Banco Central se encuentra presente aquí y el que estuvo en ese momento, y la encuesta se ha seguido haciendo. Ha habido 6 olas de encuestas y hoy en día hay un panel, digamos, rotativo. Y entiendo que es una encuesta bastante popular en Chile y que es muy utilizada por el Banco Central. También hay proyectos a largo plazo. Por ejemplo, Yale ha comenzado con relevamientos con la intención de relevar hasta 10.000 hogares, dependiendo del país, a lo largo de 15 años. Está este proyecto que empezó en la ciudad de Nueva York con la meta de 10.000 hogares empezando el año próximo y prevén extenderlo a 20 años. Es el proyecto Humano Cable. La idea que estoy tratando de transmitirles es no tratar de cubrir 20 años desde el principio, sino cubrir un plazo más corto y después ver cómo evoluciona. También mencioné el sistema de información geográfica. Este es otro paso. Estos no son datos directos del relevamiento, por lo menos en el caso de Tailandia no son mis datos, sino los datos secundarios existentes montados sobre una plataforma común con un algoritmo de búsqueda. En Tailandia hay un relevamiento sobre el desarrollo comunitario, el de hogares, el censo de fabricantes, y podríamos seguir en cada una de esas pestañas. Uno puede ingresar la palabra clave y el algoritmo busca las variables y las muestra en el mapa. Esto facilita la identificación de hechos y nuevamente quiero destacar que esto se ha hecho con y para otros países. Aquí vemos el mapa de Brasil, país vecino. Si bien no tenemos tantos datos allí, podría haber incluido también a China, donde tenemos una creciente cantidad de datos. Y no hace falta empezar de cero. Tenemos los códigos, la tecnología, sabemos cómo hacerlo. Simplemente lo que necesitamos es ayuda para montar los datos y limpiarlos. Pero la tecnología está allí, está disponible. Quiero hablarles ahora acerca de las cuentas financieras. Nos dimos cuenta, no de inmediato, de que necesitábamos comprender los conceptos de ingresos en el contexto de la contabilidad financiera corporativa. Una cosa llevó a la otra y creamos para los hogares relevados cuentas financieras exhaustivas que incluyen estados contables, estados de resultados, el estado de flujo y origen de aplicación de fondos, balances, etcétera. Esto se llevó a los Estados Unidos en colaboración con el Banco de la Reserva Federal de Boston, que ha estado haciendo relevamientos de pagos. Esto ha surgido y va a volver a surgir. El punto es que el estado de flujos de fondos y los sistemas de pagos y cómo los pagos y la liquidez están relacionados con la situación de ingresos subyacente y el balance de estas pequeñas empresas y hogares. Entonces, a la izquierda en el diagrama ven una evaluación de prácticamente todas las encuestas principales de los Estados Unidos respecto de la, digamos, exhaustividad de la cobertura. Aquí ven finanzas de consumidores, gastos de consumidores, etcétera, etcétera, distintos relevamientos. Y como herramienta de evaluación verán que ninguno de ellos está plenamente integrada. Si bien la Fed de Boston está implementando hoy en día, esto es este año y el año que viene, una versión más integrada, de manera tal que, bueno, esto se está acercando hacia el noreste.
Nuevamente, una vez que terminamos con la conceptualización de las cuentas, tomamos los datos existentes y podemos realizar recomendaciones en base a las encuestas y determinar las deficiencias, así como crear la posibilidad de encuestas complementarias para llenar las brechas. Hablando de datos, el panorama está cambiando, donde uno ya no está limitado en el terreno por los instrumentos de encuestas en el terreno, sino que tenemos también datos de teléfonos celulares, especialmente para transacciones. Por ejemplo, empresas como Mint y Plaid en los Estados Unidos ofrecen sistemas o servicios de gestión financiera de hogares y uno puede hacer algo también para pequeñas empresas. Estos datos, entonces, son agregados por Yodlee y por Soul, comercialmente disponibles. En principio están disponibles para el análisis. Y para esto tenemos también datos electrónicos que provienen de los mercados financieros, transacciones de bonos, swaps o canjes, préstamos interbancarios, han visto papeles, dependiendo si sea SB, Estados Unidos o México y otros países que están utilizando estos datos de transacciones. Y también la posibilidad de acuerdos colaborativos, en mi caso, investigadores con los bancos centrales, para tener acceso a los datos internos del banco. Tengo la fortuna de tener un acuerdo con el Banco Central de Brasil. Entonces, la colaboración también con España y con otros resulta muy útil. ¿Cuál es la meta de todos estos datos, el objetivo de contar? Bueno, mapear el sistema financiero. No necesitamos especular respecto de qué es grande, qué es pequeño, dónde fluye el dinero, los fondos. La idea es crear un balance o un flujo de caja a partir de los datos existentes y ver cómo estos actores están interactuando entre sí. Esta es la concepción exacta de las cuentas de flujo de fondos que existen de manera agregada en muchos países. El flujo de fondos significa que si uno tiene, por ejemplo, una empresa que tiene ganancias, algunas de las ganancias van a volver a la empresa, van a tener ganancias retenidas, pero el resto de los ahorros van a ir a instrumentos financieros, se va a invertir y alguien va a estar tomando esto como préstamo. Estas dos fotos muestran para Tailandia, a través del tiempo, la relación del país respecto de los actores respectivos, el resto del mundo, corporaciones no financieras, otros actores, y ven los superávits aquí. Y la foto que acompaña es una foto de un lugar, una localidad. No estamos limitados por la geografía cuando hacemos estas cuentas. Si tenemos los datos, lo podemos hacer también. Ven cómo esta localidad está interactuando con la economía por monedas, por préstamos y por créditos comerciales. Por supuesto, se pueden ver cosas como, por ejemplo, la política monetaria llevada a cabo a nivel nacional a través de BR y el impacto de esto y cómo impacta cuando uno tiene datos de este tipo a nivel regional y a nivel local, cuál es el impacto. No es solamente, digamos, un sueño, porque Estados Unidos está involucrado activamente para crear todo este mapa del sistema financiero siguiendo este camino. Y aliento también a los países de mercados emergentes para hacer lo mismo. Con respecto al modelado, los microdatas es obvio porque es una manera importante, y la teoría de precios, pero también teoría de contratos, diseño de mecanismos para poder abordar los obstáculos al comercio. También la teoría del equilibrio general, tenemos preferencias, la tecnología, los derechos. Yo no invento las cosas por error, sino a partir de las mediciones de la encuesta. Estamos modelando economías reales.
ya sea localidades, regiones, incorporando los obstáculos al comercio, incluyendo los contratos y las instituciones requeridas. A veces las instituciones que están dictadas por el modelo no existen en la práctica, o el modelo nos da una manera de evaluar instituciones existentes para ver si son buenas o malas en términos de lograr los resultados deseados. O sea, lo más importante del equilibrio general acá es que les permite ver el bienestar, pero hay una cosa rara que en realidad no es el énfasis normal que tiene el equilibrio. Todo lo óptimo puede verse también a través de la distribución. Es un escrutinio en realidad de los supuestos y la realidad, y encuentra situaciones donde el teorema de bienestar va a fallar a menos que haya cambios en las instituciones. Entonces, utilizamos esto para rediseñar los mercados de repos, para corregir externalidades, para mitigar ventas, digamos, de emergencia, para promover la estabilidad y también para política de liquidez. Después les voy a mostrar nuevamente. Entonces me gustaría que ustedes piensen en esto como una nueva generación de macromodelos, BRs y TG. Estos son en realidad micromodelos, y les voy a dar ejemplos de cómo se utilizan para la política. No necesariamente hay que empezar de cero. Nosotros ya tenemos experiencia a partir de estos ejemplos que les mostré. Por lo tanto, vamos a hablar ahora con respecto a esta combinación de teoría con datos. Compartir el riesgo. Uno necesita los datos de consumo y de ingresos. La teoría les dice que los shocks idiosincráticos conjuntamente se unen y los shocks agregados continúan de acuerdo con la aversión al riesgo. En algunos lugares podría haber una política presumida de que no hay nada. Las personas que no tienen acceso financiero no tienen nada, entonces hay que introducir cosas como, por ejemplo, el seguro de rainfall. Pero en realidad, la teoría y los datos nos dicen otra cosa, que por lo menos en áreas pequeñas como localidades más pequeñas, el riesgo compartido es bastante bueno y uno puede afectar a las personas si uno introduce estos productos de índice, porque son más tolerantes a riesgos entre la población, que son las que brindan un seguro, servicios de seguros para compensación. Pero el punto general que quiero decirles es que los mercados informales ya están allí. No necesariamente es el caso de que no haya nada. Importa también para la política. Y otro ejemplo similar son las primas de riesgo. Nuevamente uno empieza a ver, por ejemplo, agricultores pequeños, pequeñas empresas que tienen altos retornos sobre la inversión, y ustedes pueden pensar que el problema es el crédito y expanden el sistema financiero para poder llegar a ellos. Pero tenemos que ajustarnos al riesgo. Los datos de consumo entonces nos permiten ajustarnos y podemos computar también el retorno real neto, subyacente y ajustado. Y ajustando el riesgo vemos lo opuesto, ¿no? Que va en contra del supuesto. Las empresas pequeñas no tienen la mayor tasa de retorno, por lo menos en la ocupación actual. Los más ricos son los que en realidad les está yendo mejor, y sugiere que hay otros obstáculos entonces para hacer la transición a nuevos sectores, a nuevas ocupaciones. El punto es que no se comienza con la política. Las conclusiones de la política provienen de esta interacción de modelos con los datos que nos dan la información, y tenemos los códigos para correrlos y tenemos los datos. Se puede comenzar entonces rápidamente a modelar esto. Introducir estos obstáculos al comercio. Si ustedes tienen datos sobre inversión, capital, además de datos de consumo e ingresos, pueden probarlo para ver dónde están los problemas. Si hay problemas más peligrosos que están limitando a los prestamistas a prestarle, o si hay su problema de compromiso, los prestatarios, digamos, tal vez se van con el capital. Pero bueno,
cuál realmente es la situación. Con estos modelos podemos entonces descubrir cosas. Por ejemplo, en las localidades rurales hay un problema de contrato incompleto, instrumentos financieros limitados, mientras que en las áreas urbanas los problemas parecen acercarse más al mecanismo, problemas de mecanismo, diseño de mecanismos, algún tipo de registro de crédito, información. Por lo tanto, tomamos estas bases y creamos micromodelos, ¿no? Este es un ejemplo del flujo de fondos de áreas rurales y regionales, donde tenemos estas pequeñas localidades que tienen ahorros solamente y muy poco crédito, acceso limitado. Hay un peligro moral, y podemos calibrar el modelo entonces y descubrimos entonces que podemos explicar de esta manera una gran cantidad de la urbanización que está ocurriendo solamente a partir de estos obstáculos diferenciales, respecto de las localidades rurales. El dinero va de las áreas urbanas a rurales, se están utilizando, las rurales están importando el 40% de la mano de obra, aumentando el capital en un 30%. Tanto la mano de obra del capital está, yéndose de las zonas rurales. Y no es la única fuente de urbanización, sino que hay otras externalidades también, infraestructura relacionada con la urbanización. Entonces pensamos que esto ayuda a destacar este punto, ¿no? Que poblar los modelos con estos microelementos ayuda a entender el flujo de fondos dentro del sistema financiero y hacia dónde fluyen. Si ustedes tomen entonces el próximo paso, pueden de esta manera ver políticas expansivas y de contracción. Por ejemplo, aquí con un sistema bastante restrictivo financiero, vemos una contrafáctica para cortar los flujos de capital, y en los parámetros estimados nos ayudan a ver cuáles las ganancias y pérdidas de bienestar a partir de la intervención. Pueden ver ustedes que hay bastante vemos acá heterogéneos los resultados, flujos, por ejemplo, que hacen que no haya capital en la casa, lo que baja la tasa de interés y tiene un efecto negativo para los hogares que han estado ahorrando, que tienen altos ingresos y que tiene un efecto en aquellos que son intensivos en capital, porque el capital es más barato, hay un impacto diferencial en base a TFP o la productividad subyacente, por estas personas pueden cambiar las ocupaciones. O sea, no tienen que depender de salarios, sino potencialmente pueden convertirse en pequeños empresarios. Y aquí, a nivel nacional, ustedes pueden ver lo que ocurrió en el pasado. Tailandia se expandió, permitió el flujo de capital que ingresara, y puedo hablar también de los precios financieros. Estos flujos de capital es uno de los aspectos del sistema financiero, pero otra cosa que el gobierno hizo fue colocar sucursales de bancos y permitir que los bancos comerciales y públicos se expandieran en todo el país. Entonces pueden ver, si ven más de cerca, lo que hubiera ocurrido si no hubiera ninguna forma, cuál es el efecto en el crecimiento en cuanto al ingreso de capital, pero no expandir el sistema bancario y, viceversa, cortar el ingreso de flujos de crédito, pero expandir el sistema bancario. Todo esto en los mismos gráficos se pueden observar para poder tener una evaluación cualitativa ex post de lo que ocurre. Tengo dos ejemplos también, pero no los voy a decir. Solamente quiero destacar que esto no es genérico. Uno puede refinar estos modelos para hablar de la expansión de un banco de desarrollo, por ejemplo. ¿Cuál sería el equilibrio estratégico con los bancos comerciales? De una manera que no es para promover el acceso financiero ni tampoco crear el bienestar social óptimo, lo cual sugiere que puede haber un cambio en la política. Tenemos también estos bancos en las localidades más pequeñas, donde se pone crédito y ahorro en todas las localidades. Podemos
quién ganó y quién perdió. Personas que, por ejemplo, se enteró, se benefició por el aumento del crédito, también una posibilidad de inversión, pueden cofinanciar la inversión, entonces la inversión puede aumentar. Pero típicamente ignoramos este tipo de heterogeneidad cuando pensamos en política, pero puede ser bastante real. Y aquí tenemos los datos a través de los lentes del modelo. Exactamente cuál es el rol de los fondos de las localidades pequeñas no queda tan claro. Todavía hay discusiones políticas. Algunas personas piensan que hay mucha corrupción en la asignación de fondos de los comités locales y otros muestran que las personas que obtuvieron el dinero tuvo altos retornos en activo previamente y están invirtiendo realmente. Y parecería que este sector informal al que yo aludí anteriormente explican y tienen un rol importante activo. Por lo tanto, no es tan simple como reemplazar el sector informal. El sector informal está allí jugando un papel, pero su rol de alguna manera se mejoró, se aumentó cuando este programa de instituciones se introdujeron y que todavía estamos trabajando en eso. Entonces, los dos temas más importantes tienen que ver con nueva tecnología. Estos mercados, estos intercambios de lugar de mercado en China, por ejemplo, las innovaciones allí fueron importantes, pero como el lejano oeste. Hay algunos episodios bastante desafortunados, pero bueno, comenzar con un sistema financiero represivo. El sector privado surgió entonces y floreció, y algunas maneras fueron positivas y otras negativas. ¿Cómo pensamos en esto entonces? Es una dirección que toman algunos países, pero quiero decirles que no es solamente un problema en los mercados emergentes, también es un problema en Estados Unidos con respecto a mercados over the counter, si deberían ser regulados o migrarse a plataformas de partes centrales. Algunos piensan que tiene que haber una sola plataforma y una empresa regulada. Otros piensan que los mercados financieros descentralizados está bien. Ciertamente, entonces, en Tailandia yo me encuentro en una situación donde volver a los primeros principios. La ironía de Tailandia, en realidad, es que desde la crisis financiera en el 97, la crisis asiática y financiera también de Tailandia, están muy preocupados con el regulador. No quieren realmente ninguna innovación. Todo está basado en los bancos. Esto ha dejado, digamos, lo que pasó anteriormente, ¿no? En algunos respectos, entonces, hay una oportunidad muy importante de Tailandia de poder expandirse. Argentina también, por ejemplo, con el nuevo gobierno y todas estas posibilidades de nuevas políticas, nuevas reformas, puede también significar una oportunidad para comenzar con algo que probablemente no haya estado ahí anteriormente y que está ocurriendo incrementalmente. Voy a decir ahora entonces, digamos en términos amplios, que hay fuerzas para estas plataformas financieras para ser centralizadas y puede haber lugar por ahí para tener una, dependiendo de cuál es la visión de la intermediación. Por ejemplo, tener un jugador grande, costos fijos, puede ser también, puede haber buena centralización o regulación asociada con la creación de registros de crédito o tener negociaciones observadas en partes centrales, pero también hay lugar para tener plataformas financieras múltiples coexistiendo entre sí, con los trade-offs de costos de interacción y los beneficios de diversificación mayor. Y ustedes también pueden tener este tipo de sistemas o plataformas híbridos donde tienen grupos de responsabilidad conjunta que operan localmente y que se monitorean a sí mismos y que tienen que ver con abordar los impedimentos al comercio. Es un piggyback en realidad
con respecto al acceso a los sistemas financieros más grandes. Y también yo realizo lo mismo con el análisis de pagos electrónicos y viendo el aumento en Kenia, por ejemplo, M-Pesa, de aumento del e-credit, ¿no? Y cómo el e-credit funciona, si realmente funciona bien y si uno puede poder crear un mejor sistema financiero a partir de ello. Y hay cuestiones en los Estados Unidos también con respecto a los pagos. No es exclusivamente un problema un fenómeno de los países en desarrollo. Si está listo, digamos, el sistema financiero para los sistemas de 24 horas al día y 7 días a la semana abiertos a través del crédito electrónico. Puede haber problemas potenciales asociados con la liquidez en este sentido con respecto a los sistemas de pagos, ¿no? Sistemas informáticos, ledgers o libros mayores, distribuidos, lo cual puede crear beneficios, pero también algunos problemas en cuanto a la coordinación de la deuda pública que circula a alta velocidad de intercambio. Así que nuevamente el procedimiento acá es tomar cada uno de estos temas que yo corrí un poquito para explicarles y pensar desde el punto de vista de los principios que esperamos ver y brindar algún tipo de guía general en cuanto a la dirección que uno quiere tomar como elaborador de política y cómo uno puede adelantarse respecto de algunas de las cuestiones que puedan surgir. Yes, go ahead. Entonces hay que ver cuáles son las brechas, evaluar, crear esta plataforma de sistema de información geográfica. Hay teoría y modelos para hacer la evaluación de próxima generación, utilizar la combinación de teoría y datos para evaluar las políticas y crear la evaluación de las políticas actuales y contrafácticas. Y sabemos a partir de los datos ver cuáles son los intercambios de mercado y la política de liquidez. Muchas gracias. Entonces tenemos minutos para preguntas. Le acercamos el micrófono, por favor, al caballero. Consultas para la primera parte de esta ponencia, desarrollo financiero. Por favor. Señor Armin. Just a quick question for both speakers. If you could comment on the role of. Buena pregunta para ambos oradores. Si podrían hablar del rol de la educación financiera en todo esto, por favor. Una vez más, creo que es muy importante, especialmente al incluir más personas en el sistema. Es importante no solo para esas nuevas personas, sino también para los clientes sofisticados existentes. Quiero decirles algo que siempre me mantiene en vela por la noche en India, que es el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad no tiene que ver solamente con los sistemas, sino con la cultura también. Con la cultura en cada banco, en cada empleado de un banco central y empleados en otros lugares. A medida que el sistema se amplía, se hace más sofisticado, más orientado a la tecnología, hay un proceso educativo de la persona menos sofisticada a la más sofisticada. Y si, por ejemplo, el personal del Banco de Bangladesh, todo estaba en la computadora que se utilizaba para acceder a SWIFT. Pero ellos no eran los únicos en ese sentido. Había tantos lugares donde, digamos, la contraseña era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si era un poquito más sofisticada. Entonces, ese es un ejemplo. El hecho de, digamos, hacerlo no genera nada. Y el hecho de que la gente vea estas oportunidades es fantástico. Y si bien la tecnología nos ayuda a facilitar el acceso,
Hay muchas áreas. He mencionado un par, pero sí creo que es crítica y tenemos que trabajar mucho en ella en todos los ámbitos y a todos los niveles. Quiero agregar que comúnmente se comete el error de pensar que las pequeñas empresas son tontos y se les habla durante 2 horas sobre tasas de retorno o interés compuestos, en lugar de ilustrarles para cambiar el comportamiento. El proceso es mucho más complicado. Estamos experimentando con el hecho de tomar sus propios datos y ponerlos en contexto de su propia situación. En lugar de darles información que no conocen o no les interesa, tienen que estar motivados por algo que les preocupe, que les interese, para estar dispuestos a sentarse y potencialmente cambiar la conducta. Tengo una pregunta para cada uno de los panelistas. Para Rawa, una de las cosas que nos preocupa de aquí a futuro es la situación del sector financiero a medida que la inflación baje, algo que también Herminio mencionó hoy. Los bancos se aprovechan del impuesto a la inflación porque toman los depósitos, pagan 0 y lo dan en préstamo a una tasa de interés nominal relativamente alta. A medida que la tasa de inflación baja y las tasas nominales bajan, por el contrario, esto va a plantear un desafío. ¿Alguna reflexión, algún comentario al respecto? ¿Ustedes han tenido este problema en la India o no? ¿Algún comentario que pueda hacer al respecto? Y para Robert, hay una pregunta específica sobre algo que tú también mencionaste brevemente, pero que es muy importante para nosotros. Tenemos este debate sobre las contrapartes centralizadas en los mercados de derivados. Tenemos un mercado de derivados muy subdesarrollado. Una idea que estábamos pensando era imponer a las transacciones extrabursátiles las mismas restricciones que si hubiera una contraparte centralizada, por ejemplo, el requisito de mark to market. En la última reunión del Banco para Pagos Internacionales se hablaba de esto, pero no sabemos si implica una carga muy elevada para los mercados extrabursátiles. Lo entendemos en el caso de las economías desarrolladas, pero en el caso de una economía emergente, esto puede hacer que esos mercados de derivados se desarrollen, digamos, dificulta su desarrollo. Así que quería saber si tenías algún comentario al respecto, si deberíamos ir en esa dirección o no. Breve respuesta. Creo que es un problema para nosotros porque empezamos con bajas tasas de inflación. Va a ser un tema más grande incluso para ustedes. La gran inquietud para nosotros, por supuesto, era que ellos tenían tasas negativas en los depósitos, positivas en los préstamos, y había una contracción del margen. Digamos, lo que me preocupa más es, yendo a tu primera pregunta sobre la, digamos, alfabetización financiera, que hay una serie de depositantes que no entienden cuál es la tasa real, lamentablemente, y no ven que están mejor con tasas nominales más bajas, pero con tasas reales más elevadas, porque, digamos, ellos lo único que ven es que se le achicaron los ingresos, sin reconocer que el efecto de la inflación era un efecto que se daba sobre el capital, reduciendo así el capital que recibían. No pueden ver esa diferencia. En consecuencia, los bancos son renuentes a reducir también las tasas sobre los depósitos porque piensan que van a perder depositantes a lo largo del proceso, no reconociendo las tasas reales. Un proceso entonces de educación también de desinflación que va a provenir de un periodo, digamos, algo que se heredó de los periodos donde las tasas nominales eran altas y también la tasa de inflación era alta. Mi respuesta es la siguiente. No es ir al extremo de CCP versus extrabursátil. El objetivo es identificar los contratos implícitos o explícitos que tienen las partes, los operadores, digamos, los compradores y vendedores, los prestamistas y los prestatarios, hacer un seguimiento de la estructura de información y tomar decisiones en cuanto a
cuán centralizada debe ser la presentación de información. Estados Unidos no puso a todos los mercados derivados en un CCP, si bien no estoy seguro en la práctica si estaría de acuerdo necesariamente con dónde poner qué. El punto es que tenemos requisitos, digamos, aplicables a todas las transacciones, incluso lo que se ha hecho bajo el CCP. Estaban los fundamentals que aludían a las decisiones sobre cuál debería ser el diseño óptimo. Lo que sí se ve son esos mercados extrabursátil en pequeñas poblaciones donde ni siquiera piensan de esa manera y donde participan de cadenas de crédito o donde los créditos y las deudas, digamos, no terminan, digamos, canalizándose por esa cadena. Lo que está surgiendo en distintos contextos es indicador de beneficios económicos potenciales. Pero no estoy argumentando que el mercado extrabursátil deba estar desregulado. Gracias. I want to ask. Quiero consultarle respecto de este equilibrio entre reglamentación e innovación, en particular respecto de esta nueva política de cajones de arena o sandboxes. Suena como algo muy innovador y si funciona, incorporarlo al sector financiero. En cierta forma, sin embargo, los riesgos son los mismos que siempre, los riesgos financieros que conocemos, o hay algo que no sepamos en términos de tecnología y cómo funciona. En cierta forma también es muy difícil ver cuáles son las reglas de esa especie de sandbox, de cajón de arena. Una alternativa sería quizás ser más flexible o más rápido en cuanto al lanzamiento de nuevas normas, porque a veces el problema es que las reglas existentes no incorporan las nuevas tecnologías y esa podría ser una barrera para la innovación. Esa sería una opción, o bien cómo determinar estas reglas para ese sandbox, para ese cajón de arena. Por ejemplo, un arbitraje para las reglas o algo que haga más difícil, digamos, enfrentar esas reglamentaciones después. Dicho en términos simples, la tradición para los reguladores es lo que no se entiende, no permitirlo. Y este concepto del sandbox es lo que no entendemos. Lo que entendemos lo regulamos, lo que no entendemos tenemos que ver cómo se desarrolla y ver qué hacer al respecto. Es como ver cuál es la opción de default. La opción de default no es automática. Hay que dejar que las cosas evolucionen para ver qué pasa. El peligro de tomar la acción regulatoria es quizás, digamos, no bloquear la innovación demasiado temprano antes de ver qué es posible. El ritmo de innovación es tal que el ritmo mismo, digamos, se encargue de las inquietudes que puedan tener, porque el mercado mismo se va a encargar de solucionarlo. Creo que la filosofía subyacente es que no hay que preocuparse demasiado y, digamos, cuando el problema es pequeño y si la actividad es pequeña y cuando empieza a crecer la actividad, ver cuáles pueden llegar a ser las inquietudes. Absolutamente, sí. El punto del tema del sandbox no es dejarlo sin supervisión. Necesitas al papá o a la mamá que esté en el borde del arenero para cuidar a los chicos para que no se peleen por la palita. Muy bien, muchas gracias.